Amén, hermanos. Pues esta semana nos habla de dos asuntos importantes en nuestra vida cristiana. Nos habla de la fe y nos habla del amor. Y el hermano nos compartía de que tanto la fe va acompañada del amor como el amor va acompañada de la fe. Y definitivamente la fe, pues va, en la medida que tenemos fe, va a producirse un amor de nosotros hacia el Señor. Pero cuando tenemos este amor, entonces la fe es sostenida por este amor. Entonces es maravilloso porque tanto una como la otra se complementan, se acompañan y algo bien importante es que nos hacen crecer en nuestra vida cristiana. Lo primero que, bueno, la fe viene por el oír. Y una de las cosas que más me impresionó es de que definitivamente nosotros hemos descuidado mucho la palabra del Señor. El hermano nos alentaba a que nosotros pudiéramos venir a la palabra del Señor constantemente, pero que lo hiciéramos lo más que pudiéramos y que realmente tomáramos cada una de las promesas del Señor como propias. Nos decía él que probablemente nosotros estemos llenos de mucha televisión, de mucho teléfono, que estemos llenos de mucho trabajo, nuestra mente está saturada de cosas, pero que lamentablemente la palabra no es algo que mora en nosotros. Entonces, si la palabra no mora en nosotros, no puede producir fe. Y por lo tanto, si no hay fe, entonces nosotros no amamos al Señor o no tenemos el amor correcto hacia el Señor. La fe tiene dos aspectos, uno es el objetivo y el otro es el subjetivo. Pero me impresionaba algo y es de que nosotros llegamos a creer que la fe tiene que ver con los milagros. Y ciertamente la fe puede producir milagros, puede mover montañas, puede sanar a un enfermo, pero el asunto de la fe subjetiva tiene que ver con que Dios es y nosotros no somos. En eso consiste la fe. Esto me impresionó porque pues ese día que yo leí esta parte del ayuntamiento matutino, yo le decía, Señor, ¿cómo es que nosotros muchas veces somos todo el día? Nosotros nos movemos todo el día, trabajamos nosotros decidimos, nosotros hacemos aquí y allá, pero realmente nosotros no vivimos por fe, ¿verdad? Y hay un versículo que dice que debemos de vivir la vida en la carne por la fe del Hijo de Dios. Entonces quiere decir que nuestra vida debe estar encaminada a una vida de fe, pero esto significa que debemos de vivir a Cristo. Es decir, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, cuando yo me voy a peinar, yo no decido cómo peinarme, sino que Cristo decide en mí y por mí. Cuando yo voy a una tienda de ropa, yo ya no vengo y decido qué voy a comprar, sino que es la fe del Hijo de Dios. Es decir, Cristo viviendo su vida en mí y él decidiendo una y otra vez qué es lo que debo de hacer. Entonces me impresionaba mucho esta fe subjetiva porque tiene que ver con el vivir al Señor y lo que Dios es, ¿verdad? Dios no solamente es amor, no solamente es todopoderoso, no solamente Él es omnipresente y omnipotente, realmente Dios es, ¿verdad? Todo lo que el hombre necesita. Entonces, cada día nosotros debemos de vivir por esta clase de fe, pero también la fe consiste, de alguna manera consiste en que nosotros le recibamos a Él con todo lo que Él es y le disfrutemos. Esto a veces se hace muy difícil. Yo no sé si tal vez a ustedes les ha pasado donde hay días que no han tocado al Señor. Hay días que nos hemos alejado tanto del Señor y pareciera ser que no le percibimos, ¿verdad? Y de repente viene a nosotros algo de Él y reaccionamos y le volvemos a invocar. Pero decía el hermano, es que la fe nos va a llevar a que nosotros vengamos y leamos más, nos va a llevar a que nosotros invoquemos más, nos va a llevar a que nosotros oremos más, ¿verdad? Pero es esta clase de vivir. Entonces, esta fe lo que va a producir también en nosotros es un amor hacia el Señor. Y me gustaba mucho esta parte del amor, porque este amor puede sacar todo temor de nosotros y realmente podemos volvernos locos por el Señor y podemos consagrar nuestras vidas al Señor si conocemos esta clase de amor. Realmente nosotros hasta ahora hemos conocido un poco de su amor, pero hay un amor más inmenso, más profundo, más ancho, más alto, que nosotros todavía debemos de conocer. Y realmente me impresionaba mucho la parte del día 5 y la parte del día 6, porque realmente el Señor quiere descubrir todo su amor para nosotros. Y me gustaba esta parte donde dice, con el amor experimentamos
disfrutamos y expresamos en nuestro vivir al inmensurable, rico Dios triuno. Con la fe los creyentes son unidos al Dios triuno, quien lo es todo para ellos. Con el amor ellos ministran el Dios triuno a sus compañeros en la fe y les transmiten el Dios triuno a fin de que en esta fe maravillosa y poderosa todos los creyentes se amen unos a otros con un amor divino y trascendente. Entonces, alabado sea el Señor por estas dos palabras que el Señor desea recobrar y que son su anhelo hoy en día. Ahora, una cosa que es muy importante recordar en esta semana es que la fe no la debemos de obtener, sino que la fe ya está en nosotros, porque la fe es una persona que se depositó en nosotros en el día que creímos. Y también el hermano decía que el punto principal y la carga esta semana no es que nosotros tuviéramos fe realmente, o sea, no es esa la carga, sino que nosotros de alguna manera seamos fortalecidos en esta fe, ¿verdad? Entonces, la fe ya está ahí, ¿verdad? Y entonces no es que la carga sea obtener fe, sino que la carga es que nosotros seamos fortalecidos en esta fe para que Cristo haga su hogar en nosotros. Entonces, alabado sea el Señor porque tenemos la oportunidad de amar al Señor a través del oír la palabra del Señor que produce fe en nosotros. Amén. Amén, hermanos. Esta semana 3, el título es La necesidad que tenemos de desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. O sea que son dos puntos bien importantes, fe y amor. Pero hay una necesidad urgente de parte nuestra de que se desarrolle esto. Pero ¿cómo se puede desarrollar? Únicamente que teniendo la palabra y teniendo todo lo del ministerio que nos trae la palabra de Dios y que nos fortalezca. Porque nosotros, por nosotros mismos, no podemos tener fe, ni podemos tener amor. Pero este es una fe y un amor que viene del mismo Padre. Aquí hay algunas citas bíblicas, por ejemplo, Gálatas 5:5 al 6 dice, pues nosotros, por el Espíritu y por fe, guardamos con anhelo la esperanza de la justicia, la fe que obra por medio del amor. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Por otro lado, aquí en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que él se acerca a Dios, que el que se acerca a Dios crea que él es y que él es el galardonador de los que con diligencia le buscan. O sea que vemos pues que la palabra misma habla de la fe. Se saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. O sea que a nosotros amarle a Él, tenemos todo esta dádiva dada a nosotros. O sea que gratuito nos viene el amor del Señor, gratuito nos viene su palabra para que nosotros seamos llenos de Él. O sea que, porque dice que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo que Él tenga para que Él tenga la preeminencia. O sea que estas son algunas de las citas bíblicas que hay aquí, y entonces podemos nosotros ver que cuando se habla que hay que desarrollar y perfeccionar. O sea que cuando uno desarrolla algo, pero después lo perfecciona, o sea que lo vuelve más, más pulido, más, digamos, sin defecto. Entonces, nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él, así tiene que ser, desarrollarse y perfeccionarse. O sea que el Señor Jesucristo dice, a quien nosotros, algo que me gustó, es de que, y pues nosotros lo sabemos, pero aquí el hermano lo subraya, por decirlo así, que a él nunca lo hemos visto, sin embargo lo amamos. A él nunca lo hemos, nunca lo hemos visto físicamente, ni oído físicamente, pero le creemos firmemente que Él es el Dios que ha venido a nosotros. O sea que, aunque no podamos verlo,
creemos en Él. Eso es algo que nosotros como iglesia está firme, porque hay algo maravilloso que este ministerio, que todos los creyentes amen a quien no han visto. O sea que todos nosotros amamos a quien no hemos visto. Y esto es algo glorioso porque la fe hace que nosotros podamos creer en Él firmemente y creyendo que Él existe y creyendo que Él está vivo y creyendo que nos lleva y nos protege. O sea que, ¿por qué creemos? Dice, es por la fe que nos fue infundida por oír la palabra de vida, la palabra viva. O sea que nosotros hemos creído y tenemos fe por esta palabra que ha venido a nosotros. Alguien nos predicó, alguien nos ha instruido, alguien nos ha hablado, alguien nos ha llamado la atención muchas veces porque el Señor así lo ha querido, pero ¿para qué? Para que tengamos fe. Cuando oímos la palabra, a alguien que habla riquezas de Dios, uno dice como que la fe como que fuera una llama y la fe empieza a ser más viva, más viviente. O sea que muchos creyentes se alegran y nosotros debemos de alegrarnos. Dice aquí con un gozo inefable, colmado de gloria. Muchas veces cuando nosotros oímos la palabra de Dios, nos sentimos muy contentos o leemos la palabra, nos sentimos contentos, glorificados. O sea que esta gloria viene a nosotros por la gracia de Él. O sea que es un gozo que nos llena de la expresión del Señor. O sea que cuando estamos llenos del Señor, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros estamos rebosantes. Tenemos ese Cristo que brota en nosotros. O sea que ahí ya no nos importan las cosas materiales, sino que únicamente la fe. Pero este es lo que esa llama que debe mantenerse todo el tiempo. O sea que esa es la condición normal que tiene que tener un cristiano, de alegrarse, de estar con gozo, de estar colmado de alegría, de gloria por Él, por el Señor Jesús, por el Señor que ha venido a nosotros, por el Dios eterno que está en nosotros. O sea que esta fe que obra también por medio del amor. O sea que primero la fe y después el amor. Una fe viviente es activa y actúa por medio del amor también. La fe recibe del Espíritu vida. O sea que cuando nosotros tenemos fe, recibimos vida también. Y por lo tanto, el Espíritu de vida. Y por tanto, estamos llenos de poder. O sea que cuando, por ejemplo, se tiene una amenaza, pero clamamos al Señor y esa fe, espíritu de vida viene a nosotros, nos llenamos de poder, nos llenamos de confianza. Entonces el Señor actúa en nosotros. Y eso es lo que tenemos que esperar siempre, que el Señor actúe en nosotros, no por nosotros mismos. Tenemos que ir a la comunión, tenemos que no ser personas individuales, sino corporativas. Eso es el principio de la vida de iglesia, ser corporativos. Y esto únicamente se logra a través del espíritu de vida. Este espíritu de vida que viene con amor, viene con fe a nosotros. Y si el otro hermano tiene esta misma posición, ¿qué pasa? Que la iglesia es edificada, la iglesia es fortalecida, la iglesia es llena. O sea que eso es lo que necesitamos, que todos estemos en este mismo sentir. Y eso es lo que siento yo que el hermano nos está recomendando, que nos llenemos todos por igual de este amor y esta fe, para que este espíritu de vida nos llene a todos los que estamos en esta vida de iglesia. O sea que la fe por medio del amor cumple el propósito de Dios, ¿sí? Porque lo único que necesitamos es cumplir el propósito de Dios, no el propósito propio, sino el de Dios. Y con este fin, para completar la filiación divina con Él. O sea que esta es la filiación, nosotros con nuestros hijos somos filiales, somos de la misma línea, digamos, de hermandad, digamos, de lo que nosotros como familias estamos llenos, pues, en la parte filial. Entonces, la parte filial divina la logramos a través de que oigamos en la palabra de Dios, la expresión corporativa del cuerpo, en eso se convierte. Y este amor está relacionado con nuestro aprecio por Cristo. O sea que nosotros tenemos que apreciar a Cristo a lo sumo. Y por otro lado, aquí dice que
el amor con fe es el medio por el cual participamos y experimentamos a Cristo. O sea que entre más experiencia de Cristo tenemos que o queremos tener, es que el amor y la fe estén en nosotros. Necesitamos que esta fe sea complemento y apoyo de nuestro amor. Esto es lo que recomienda a los hermanos, esto lo recomienda el ministerio, esto lo recomienda la iglesia, de que escuchemos, oigamos, nos llenemos para que esta fe y este amor sean llenos, pletóricos y que resalte como un hombre corporativo. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos, por esta semana. Nos habla de que por medio de la fe trabaja por medio del amor. Amén. También que la fe está relacionado con nuestro amor por el Señor. También nos habla de que el amor y la fe son dos virtudes inseparables que tenemos los que amamos a Cristo. Y por último, también nos habla el hermano de que por medio de la fe recibimos al Señor y por medio del amor lo disfrutamos. Amén. Amén, hermanos, por esta semana de comuniones y de poder disfrutar al Señor. Yo esta semana disfruté y leímos con mi papá el mensaje 63 y 64 de el estudio Vida de Lucas. Y me gustó mucho, bueno, dos cosas que habla aquí bien importantes. Y es que en primer lugar, el Señor nos está transformando. Primero, pues el Señor, luego de que tuvo su proceso, ¿verdad? Él se encarnó, tuvo un vivir humano, murió, resucitó, ascendió, y luego, pues, como espíritu vivificante desciende sobre nosotros y entra en nuestro espíritu. El Señor puede regenerarnos, y la regeneración, pues, es de una vez y para siempre, así que no necesitamos ser regenerados muchas veces en nuestra vida cristiana. Necesitamos solo la regeneración una vez, pero hay un proceso que toma toda nuestra vida y es el proceso de la transformación. Y el proceso de la transformación es llevado a cabo por el Cristo neumático y se realiza en nuestra alma. Una vez que nosotros hemos nacido de nuevos, pues nosotros lo que necesitamos es ser transformados, porque no le somos útiles al Señor si nosotros seguimos conservando todas las cosas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Y cosas que al final son estorbo para el Señor, nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestros hábitos, incluso la misma cultura, ¿verdad? Son cosas que no son útiles al Señor. Así que el Señor viene a nosotros como el Espíritu y como el Cristo neumático para transformarnos. ¿Y cómo es que el Señor nos transforma? Él transforma nuestra alma con sus atributos divinos. Y eso me gusta mucho porque a medida que nosotros vamos al Señor, a medida que lo tocamos en su palabra, que invocamos su nombre, que oramos, que estamos en la reunión con los hermanos, nosotros absorbemos de sus atributos divinos. ¿Y qué es lo que hace con nuestras virtudes humanas? Las eleva, las fortalece, las enriquece y las llena. Y esto es a fin de que nosotros podamos expresar a Dios en nuestra humanidad. Así que cada vez que nosotros vamos al Señor, nosotros debemos ir con la certeza de que cuando le tocamos al Señor, Él está haciendo algo en nuestra alma. Hay algo aquí que me gustaba, y es que cada vez que nosotros invocamos el nombre del Señor, nosotros absorbemos al Señor mismo y Él empieza a hacer este proceso. Me gusta también de que la transformación es un cambio y una salvación metabólica.
¿Qué quiere decir? De que no solo va a cambiar nuestra forma externa, ¿verdad? De que, bueno, pues quizá nosotros podamos a veces portarnos bien, ¿verdad? Y tener una apariencia, ¿verdad? De buenas personas, pero por dentro quizá no lo somos. Pero la transformación es una salvación metabólica porque nos cambia de manera interna, ya que el Señor está elevando, está transformando, el Señor está fortaleciendo y enriqueciéndonos. Entonces comienza a cambiarnos desde dentro. En una versión de la Biblia, en la versión en inglés, habla de 2 Corintios 3:18. No habla de la palabra transformación, sino de la palabra cambio. Pero los cambios son exteriores, mientras que la transformación es interna. Así que cada vez que nosotros venimos al Señor, el Señor produce en nosotros un cambio interno, no solo en nuestra apariencia, sino también en nuestro comportamiento, en nuestra vida, en nuestra naturaleza. Es por eso que a veces dicen, ay, pero si Linda era así, ¿verdad? Y ahora cómo cambió, Josué, ahora es distinto. Pero no somos nosotros, ¿verdad? Sino que es el Señor que nos está transformando. Así que es indispensable que nosotros pasemos tiempo con el Señor para que el Señor cambie de forma metabólica nuestra manera de ser. Y también me gustaba mucho también la lección 64, porque en la lección de 64 el hermano comienza hablando del jubileo. Y es un tema bien fundamental en el libro de Lucas. En el libro de Lucas se habla mucho sobre el jubileo. Y comienza el libro de Lucas hablando del jubileo en Lucas 4:14-30, cuando el Señor lee el pasaje del libro de Isaías y les dice que ese era el año agradable del Señor. Y les habla de que, pues, cuando pues les dice el Señor, bueno, esta palabra se ha cumplido hoy, les dice, porque el Señor vino a proclamar el jubileo. Y la palabra jubileo significa, bueno, viene de una palabra que es hebrea, es Yobel, y esta palabra significa trompeta de plata. Y a eso se refería, ¿verdad? A una trompeta de plata. Pero en la tipología o los símbolos que tiene la Biblia, la plata representa la redención. Así que nosotros, pues, participamos del jubileo del Señor cuando nosotros fuimos redimidos. Así que, pues, el jubileo era algo muy, pues, era algo que se practicaba con los hebreos, y en el año 50, después de que ellos, pues, a veces que tenían alguna deuda o algo, entonces caían como, bueno, tenían que dar sus cosas porque realmente no se vendían a perpetuidad. Y aún ellos mismos, ¿verdad? Quedaban perteneciendo a alguien, sus cosas, sus familias y ellos mismos. Pero en el año número 50 ellos eran libres, ellos podían ser libres. Entonces, eso es el jubileo. Cuando en el año 50, pues ellos ya quedaban siendo libres, ellos, sus familias y sus posesiones. Y nosotros pues éramos cautivos, nosotros estábamos cautivos por Satanás, por el mundo. Y cuando el Señor vino a salvarnos, cuando el Señor murió por nosotros, el Señor tocó esta trompeta de plata. Así que cuando el Señor nos redimió, nosotros fuimos salvos, fuimos nosotros liberados del pecado, de Satanás y del mundo. Así que agradecemos al Señor porque el Señor vino a cumplir el jubileo. Ya no somos más cautivos, ya no le pertenecemos más a nadie más porque el Señor nos ha redimido. Así que pues nosotros debemos participar de este jubileo hasta que el Señor regrese. Este jubileo lo vamos a disfrutar nosotros hasta que el Señor regrese, porque es una liberación maravillosa que el Señor nos está haciendo. Y también por último, pues quería compartir lo que compartimos el jueves con los muchachos, y es que hablamos del origen de la Biblia y compartimos segunda Timoteo, 3:16, donde dice que la escritura fue dada por el aliento de Dios. Así que toda la escritura tiene el sabor de Dios, a pesar de que fue escrita por muchas personas. Dios fue quien los inspiró.
y fue quien decía aquí una parte de la lección que me gustaba mucho, y es que los escritores de la Biblia escribieron desde el interior de Dios. Quiere decir de que ellos tenían tal comunión con el Señor que pudieron entrar pudieron estar en el interior de Dios y escribir desde ahí. Así que cada vez que nosotros vamos a la Biblia, nosotros podemos saborear a Dios. Y les compartía un ejemplo a los jóvenes, y es que hace un tiempo pues encontré una carta que me escribió mi mamá, y les decía, yo la pude leer y hasta me imaginé la voz de ella diciéndola, ¿verdad? Porque ella pues ciertamente pues le escribió y lleva su esencia, ¿verdad? En lo que ella escribió. Y entonces igual es la Biblia fue escrita a pesar de que por muchos hombres a través de muchos siglos, pero realmente va con la esencia de Dios, con su aliento. Así que debemos nosotros ser animados a entrar en la Biblia, porque cada vez que entramos en la Biblia, nosotros podemos gustar a Dios, podemos saborear a Dios, porque está su esencia en cada palabra de la Biblia. No importa el pasaje que leamos, no importa el libro, no importa si no es una palabra específica para el momento que estamos viviendo. Toda la palabra, toda la escritura ha sido dada por el aliento de Dios. Así que el Señor nos anima esta semana a entrar en la Biblia y a poder gustar del Señor en cada palabra de este libro maravilloso. Amén. Todavía tenemos unos minutitos más, si alguien más quiere compartirnos. Damos gracias al Señor por esta mañana y esta semana que nos dejó esta palabra santa. La noticia de que tenemos una necesidad, y es que la fe que tenemos y que hemos recibido, porque la fe es Cristo, debe ser desarrollada. Y esto es algo tan necesario, ¿verdad? Que es necesario desarrollar nuestra fe en el Señor, y también hay que desarrollar nuestro amor por Él. El amor y la fe aluden al mismo Señor, ¿verdad? La fe es Cristo y el amor no es el hecho de amarlo a Él propiamente, sino es algo que también hemos recibido de parte de Él desde el momento que fuimos salvos. Así que todos experimentamos ese gozo que sentimos cuando leemos, cuando escuchamos un mensaje, cuando escuchamos a los hermanos compartir. Es bien, bien maravilloso esto que sentimos, pero este amor debe ser desarrollado. La fe da sustancia a las cosas que son espirituales. También debe ser desarrollada la fe. Así que este ánimo para poder adquirir más del Señor durante cada momento de nuestra vida es tan importante. La fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, el oír la palabra del Señor, el reunirnos, el escuchar a los hermanos, el entrar en la palabra hace que nuestra fe sea desarrollada, que nuestra fe sea fortalecida. Entonces, estos dos asuntos son también dos virtudes de quienes creen en Cristo, el tener fe. Por ejemplo, nosotros creemos en el Señor sin haberlo visto. Eso es fe, ¿verdad? Ahora, esta fe y esa certeza debe ser nutrida y debe ser alimentada. Así que como una plantita que tengamos, necesitamos cuidarla.
necesitamos fortalecer estas dos virtudes maravillosas que hemos recibido del Señor. Algo que me llamó la atención es que, déjeme ubicarme acá. La fe nos capacita para recibir y ver todo lo que es de Dios, ¿verdad? Por medio de ella recibimos al Señor, recibimos el perdón, la vida eterna. Entramos en Dios, ¿verdad? Entramos en Él mismo para participar de todo lo que Él ha logrado para nosotros. Al creer también nos identificamos, o sea que la fe es la que nos capacita para esto. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso ánimo. Con el amor experimentamos y disfrutamos y expresamos en nuestro vivir. Esto lo mencionó Marvin y también lo mencionó Isaí, ¿verdad? Entonces, y estas dos virtudes van encadenadas o van conectadas una con la otra, ¿verdad? El amor resulta de la fe y como mencionábamos, nos capacita para expresar a Dios en nuestro vivir. Así que si está en nuestra meta, en nuestra mira, expresar a Dios por causa de a veces algunos rasgos de nuestro carácter que no son tan positivos, lo que podemos hacer es fortalecer nuestra fe, aumentar la fe, ¿verdad? Y en el tema de amar al Señor, el amar al Señor hace que nosotros ministremos a Dios, al Dios triuno, y que ministremos a los santos y transmitir al Dios triuno. Y esto también nos capacita para llevar una vida corporativa. Lo que significa es que cuando nuestra fe es fortalecida, somos como atraídos al Señor, atraídos al mismo Dios, atraídos a reunirnos. Entonces, sigamos leyendo la palabra como lo hemos venido haciendo y aún aumentémosle más, ¿verdad? Y pues ya por causa del tiempo también quisiera mencionar algo que hemos estado compartiendo con los jovencitos estas semanas y hay tres puntos en esta lección que hemos estado considerando. El primero es que para conocer a Dios es necesario ser personas equilibradas y este equilibrio se tiene dos extremos. Un extremo está en nuestro interior y es el Espíritu del Señor. Aleluya que lo tenemos. Por dentro nuestro espíritu humano regenerado y por fuera la Biblia. Estos dos extremos hacen que podamos ser personas equilibradas. Entonces nos equilibra el Señor por dentro y la Biblia por fuera, de lo cual también indica e implica que es necesario que nosotros seamos pues permeados o mojados por la palabra de Dios, en el sentido de que estemos empapados de ella. Otra de las cosas que vimos es que para poder conocer a Dios en la Escritura se necesitan dos cosas: nuestro espíritu ejercitado y nuestra mente entrenada. Así que, por un lado, es importante que estemos estudiando y que nos superemos en ese aspecto, pero también que seamos perfeccionados. El perfeccionamiento adiestra nuestra mente para poder entrar en la Escritura, pero la Escritura, al ser inspirada por Dios, que es el tercer punto, es espíritu. Y para poder percibir ese espíritu y esa esencia del mismo Dios, es necesario también que mantengamos nuestro espíritu ejercitado, especialmente cuando estamos entrando a la palabra. Y para terminar, el origen de la palabra o el origen de la Biblia es Dios mismo. Del interior de Dios salió esa carta maravillosa que es la Biblia. Hermanos queridos y hermanas queridas, que el Señor los bendiga. No sé si alguien más quiere mencionar algo ya aquí al final. ¿Alguien quiere decirnos algo? Amén, Santo, amén por la palabra de esta semana. Amén. Ha sido maravillosa, pues es algo que nos ayuda a seguir viviendo y a tener fe para el Señor, ¿verdad? Para que la prueba de vuestra fe sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea revelado Jesucristo. Me gustó mucho bastante porque por medio de la fe podemos alabar a Dios. Por medio de la fe podemos conocer su gloria, ¿verdad? Entonces, y honrarlo, porque a veces nosotros pues no lo honramos al Señor, ¿verdad? Pero por medio de esta beta aprendemos a honrar al Señor, ¿verdad? Me gustó bastante porque por medio de él también hemos aprendido a conocer a Dios sin verlo visto, dice. Aquí dice el hermano que sin haberlo visto nosotros lo amamos. Y me ponía yo a pensar, ¿verdad? Cómo fue él como niño, cuando nació pues fue un niño, ¿verdad? Y creció pues era un niño, ¿verdad? Y le decía yo a Mario ayer, ¿cómo sería él cuando él era adolescente? Pues sería un carpintero, ¿verdad?
un joven educado, un joven que era obediente, porque él ya venía para ser obediente al Padre. Me gustó bastante porque hemos aprendido por medio de él, ¿verdad? A tener esa fe por esa persona que no vemos, que nunca la hemos visto, ¿verdad? Pero sabemos que un día estaremos con él y un día podemos alabarle, ¿verdad? Aún en nuestra vida ahorita diaria podemos alabar, expresarnos, ¿verdad? Y tener alabanza para él, ¿verdad? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios y esa es la realidad, ¿va? No, si no fuera por esa fe, ¿cómo podrían nosotros agradar a Dios? A veces hay mucha gente que dice que no cree en Dios, ¿verdad? Porque posiblemente piden, pero cosas materiales, ¿verdad? Pero la realidad es que nosotros como hijos de Dios ya no debemos de estar en esa posesión, sino que de darle gracias a Dios. Yo siempre he compartido, ¿verdad? Que nuestra vida no viene para hacer algo aquí en esta tierra, sino que nuestra vida viene para hacer la alabanza de Dios, ¿verdad? Porque eso es lo que, para eso nos envió Él, ¿verdad? Más sin embargo, nosotros como humanos pues hemos querido tener muchas cosas en esta vida, ¿verdad? Pero Él no quiere eso, sino que Él lo que quiere es que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Que por medio de ese amor tan grande, pues hemos conocido también no solo a Dios, sino hemos tenido la fe y la seguridad que Él vive y permanece para siempre. Él es el Señor y Rey y Señor de Rey de Reyes, Señor de Señores, le decía Jehová. El anciano de días, decía el himno, ¿verdad? Y cómo es que él ha permanecido por siglos y siglos, dice, aún, dice, antes de la creación. Entonces nosotros como por habernos dado a conocer a su Hijo, pues tenemos la fe, ¿verdad? Que hay un Dios, ¿verdad? Que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu, ¿verdad? Pero eso nos motiva pues a seguir adelante confiando en Dios, ¿verdad? Y seguir teniendo la fe que necesitamos, ¿verdad? Y alabarlo, ¿verdad? Porque yo, bendito sea mi Dios, pues le digo, Señor, todos los días, ¿verdad? Ya no quiero pedirte nada, sino alabarte, porque es lo único que puede llenar mi corazón, ¿verdad? Es lo único que podemos hacer. A veces ni siquiera, yo les decía a Mario, a veces me he levantado pidiéndole a Dios salud, pero Él conoce el tiempo, ¿va? El tiempo que va a ser en que Él le va a dar a uno la salud perfecta, ¿va? Porque recordaba a Pablo, ¿va? Porque Pablo pues era un hombre que tenía una aguijón, ¿va? Pero el Señor le decía, ¿va? Que se conformara con lo que tenía, ¿va? Porque dice que entonces se perfeccionaba Él, ¿verdad? Y esa es la realidad, ¿verdad? La fe de Él es la que nos sustenta, nos llena. La fe de Él es Dios mismo forjado en nosotros. Entonces nuestra vida es para alabarlo, para bendecirlo y darle gracias por lo que somos. Amén. Amén. El Señor les guarde, hermanos queridos. Buen provecho a todos. Hermano Jorge, familia Suchi, hermano Mario, hermana Elena. Que estén bien. Amén. Amén. Buen Amén, provecho, hermanos. Buen buenas provecho. tardes. Les vaya bien. Nos vemos. Amén. Amén. Dios les Es bendiga. ahí. Provecho. Marvin y familia. Dios les guarde. Elena, Amén. Elena, linda. Adiós, hermanito. Nos miramos. Dios, Esthercita. Buenos días, hermano. Buenos días, Josué. Hola, nene.